Nietzsche. Dios ha muerto. Wagner. El arte debe recobrar el carácter social, religioso y sagrado que ya tuvo en la Grecia antigua. El siglo XIX es la era de la industrialización, del liberalismo y de la lucha de clases. Richard Wagner ve en el arte el remedio universal para todos los males que sufre una sociedad en plena mutación. Wagner no tarda en experimentar la necesidad de expresar una angustia profunda. Desde que nació en Leipzig, en Sajonia, el 22 de mayo de 1813, durante las guerras napoleónicas, ha perdido sucesivamente a su padre, forense en la policía, a su abuela, a su hermana y 7 años más tarde a su suegro, Ludwig Seller, a quien tanto quería y al que consideraba su verdadero padre. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? El misterio de sus orígenes es una obsesión en su vida y en su obra lírica. En su adolescencia, Wagner no siente ninguna vocación en particular. Piensa hacerse poeta y más tarde compositor. Estudia filosofía y música en Dresde. Es un alumno soñador y mediocre, pero curioso. Se apasiona por la mitología, Shakespeare y las sinfonías de Beethoven. Compone sus primeras obras a la edad de 20 años y trabaja como director de orquesta en Alemania y Rusia. Pese a trabajar intensamente, no alcanza a cubrir sus gastos. En 1839 huye precipitadamente de sus acreedores y se refugia primero en Londres y después en París tras escapar a una tempestad. Viaja con su primera mujer, la actriz Mina Planner, con la que se había casado 5 años antes. Acaban de reconciliarse después de una de las infidelidades de Mina. En París, los sueños de gloria no tardan en verse frustrados. La pareja vive en la miseria. Lo cual no impide a Wagner crear. Siente una necesidad visceral de componer, pero también de escribir sus libretos. Trabaja en la obra que pondrá su genio al descubierto, El buque fantasma, realizada a partir de la leyenda del holandés errante. Un marino, el holandés, es condenado a errar eternamente por los mares por haber desafiado a los dioses. Únicamente el amor de una mujer fiel puede librarle de la maldición. El buque fantasma es la vida de Wagner. En este libreto se tiene la sensación de que Wagner se está dirigiendo a Mina y que le dice de verdad: tú eres la mujer del futuro, tú eres la que me ha de salvar. Hasta ahora he sido un holandés errante, he ido de puerto en puerto y soy desgraciado. Sálvame, concédeme esa fidelidad, porque la ópera entera se basa en el concepto de fidelidad.
Con el buque fantasma, yo me embarcaba en un rumbo nuevo, el de la revolución. Wagner acepta el riesgo de tratar un tema legendario en lugar de un tema histórico como era la moda. Para él, la leyenda favorece la emoción porque no obliga a descripciones que ralentizan la acción. Favorece la fusión de la poesía y la música. Mina y Richard cambian París por Dresde, donde el buque fantasma va a ser finalmente estrenada. Ese nuevo concepto de ópera desconcierta a los espectadores y a la crítica. Era consciente de mi absoluto aislamiento en tanto que artista. Wagner tiene 30 años cuando por necesidades económicas acepta el cargo de maestro de capilla en la corte de Sajonia. Paralelamente prosigue la escritura y la composición de su ópera Lohengrin. Proyecta en esta obra su deseo de ser aceptado, comprendido y amado. Lohengrin, caballero del Grial, busca una mujer que le ame y crea en él tal y como es, sin plantearle cuestiones acerca de sus orígenes. La revelación de su identidad aniquilaría su poder sobrenatural. Quiero que el drama emocione y haga vibrar. El espectador debe sentir la música involuntariamente. Para conseguirlo, opta por enlazar las arias y los recitativos. Ha nacido la melodía continua. ...1848... Marx y Engels redactan el manifiesto del Partido Comunista en una Europa sacudida por una inmensa oleada revolucionaria. Dividida en 39 estados, Alemania sueña con la unidad. Wagner, nacionalista, se inflama. Toma parte activa en los acontecimientos de Dresde de 1849. El levantamiento es un fracaso. Amenazado de arresto, se ve obligado a exiliarse a Suiza. Tiene 36 años. Decepcionado por el fracaso de la revolución, se recluye en sí mismo. No consigue adaptarse a la sociedad de su época y trata de reformarla por medio del arte. Redacta 4 tratados en los que rechaza la ópera tradicional y desarrolla su propia teoría sobre la obra de arte total. Todas las artes, poesía, música, dirección escénica o pintura, deben estar al servicio del drama lírico. Wagner se impone rápidamente en los medios musicales de Zúrich. Sin embargo, se siente solo. Su matrimonio es un fracaso. Sigue siendo el holandés errante a la búsqueda de un amor salvador. Cree encontrarlo en Mathilde Wesendonck, la esposa de uno de sus mecenas. Ella será su amante durante 6 años.
La ruptura de esa relación apasionada es muy dolorosa para Wagner. Ella le inspira su nueva ópera. Tristán e Isolda se aman apasionadamente. Pero Isolda está prometida en matrimonio con el rey Mark. Los amantes se reunirán en la muerte. Wagner quiere una ópera viva, sensual. Cambia el papel de la orquesta a fin de involucrar al espectador. Ya no es un mero apoyo para la voz. Ahora expresa sentimientos como los actores. Wagner se separa definitivamente de Mina. En 1862, una vez amnistiado, puede volver a Sajonia. El exilio ha terminado. Tiene 49 años. Recorre Europa dirigiendo con éxito sus propias obras. A pesar de ello, se le acumulan las deudas. En 1864 tienen lugar en Múnich dos encuentros capitales, ya que le salvan de su extrema soledad y de sus apuros financieros. Wagner conoce a Cosima von Bülow y a Luis II de Baviera. Cosima es esposa de su director de orquesta Hans von Bülow e hija de su íntimo amigo Franz Liszt. Finalmente ha encontrado a su Senta. Se casan en 1870 y tienen 3 hijos. Ella será su empresaria. El joven rey Luis II de Baviera le toma bajo su protección. Para él, Wagner es un dios bajado del cielo para anunciar a los hombres el nuevo mensaje que les hará felices. Diez años más tarde le presta el dinero que necesita para realizar su sueño más insensato, la construcción de su propio teatro en Bayreuth. Un espacio concebido para interpretar únicamente sus obras. Un lugar en el que escuchar con recogimiento sus óperas sinfónicas. El festival se inaugura con El Anillo del Nibelungo. Esa epopeya mística se compone de 4 óperas. Pone en escena a dioses y hombres, a gigantes y enanos. Wagner ha madurado esa obra durante 26 años. Mezcla en ella elementos filosóficos cristianos y budistas que son el reflejo de su búsqueda espiritual. El anillo forjado con el oro robado en el Rin asegura a quien lo posee el poder total sobre los seres y el mundo.
pero el precio a pagar es la renuncia al amor. Toda la acción del drama gira en torno a un personaje clave, Wotan, el dios principal. Su voluntad de poder le empuja a robar el anillo de oro y a matar a su propio hijo, Sigmundo. Ese acto le provocará la muerte a él y a los demás dioses, símbolos del viejo orden. Tras numerosos sufrimientos puede nacer un orden nuevo, el del hombre. Wagner anuncia la muerte de Dios y el advenimiento del hombre antes que su amigo el filósofo Nietzsche. A Wagner se le plantea un problema. El anillo dura 18 horas. ¿Cómo ayudar al auditorio a orientarse en ese gigantesco drama metafísico? Utilizando de manera sistemática los leitmotivs, o temas de identificación. Esos temas musicales son breves y percuten en la memoria. Simbolizan un sentimiento, un lugar, un objeto o un personaje. Tienen por misión recordar y evocar de continuo los acontecimientos anteriores. La creación de esa tetralogía es un triunfo. Wagner es adulado por sus admiradores y discípulos. Es el viejo mago del norte, como le llama Nietzsche, el gran sacerdote de la religión artística. Se convierte en un mito en vida. En esa atmósfera, y a los 68 años de edad, compone su última obra, Parsifal, inspirada en una leyenda celta medieval. Es una mezcla de tradición cristiana y esoterismo. No se trata de una ópera, sino de un festival escénico sagrado. El mago Klingsor, encarnación del mal, es vencido por Parsifal, un joven casto y puro que rechaza las insinuaciones de Kundry, la hija del mago. El rey Amfortas, en cambio, no ha sabido resistirse a Kundry. Sufre una herida, símbolo de su pecado. Parsifal le cura. Recupera el santo grial que había sido mancillado por el pecado de Amfortas. Es el Redentor.
Nietzsche dijo, la espiritualidad cristiana de esta obra es decadente. Además, no puedo soportar esa música, cuya única misión es atacar los nervios. De ser un admirador, Nietzsche se ha convertido en uno de los más furibundos adversarios de Wagner. Parsifal es un éxito. Wagner está en la cumbre de su gloria. No obstante, sus angustias existenciales son más profundas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Parsifal es como el resto de sus héroes, Sigmundo, Sigfrido o Tristán, todos en busca de sus padres. Agotado y deprimido, decide marcharse a descansar a Italia con su familia. El 13 de febrero de 1883 muere en Venecia a causa de una fulminante crisis cardíaca. Cosima queda desolada. El Festival de Bayreuth sobrevivió a su creador. Cosima se hizo cargo de su dirección durante 40 años y después sus hijos y sus nietos. Hitler lo frecuentó asiduamente. Wagner era para los nazis el arquetipo del artista germánico. Utilizaron su música y recuperaron sus inaceptables escritos antisemitas. Cerrado tras la Segunda Guerra Mundial por su compromiso con los nazis, el festival reabrió sus puertas en 1951 y sigue celebrándose hasta el día de hoy. Wagner no era tan solo un músico, Wagner era un director de escena. Wagner figura entre aquellos que han inventado de alguna forma los espectáculos del siglo XXI. Para mí es el inventor del IMAX y del Omnimax, que exhiben sus pantallas gigantes en el mundo entero. Era un hombre conectado con el futuro de una forma absolutamente increíble.
1848. Marx y Engels redactan el manifiesto del Partido Comunista en una Europa sacudida por una inmensa oleada revolucionaria. Dividida en 39 estados, Alemania sueña con la unidad. Wagner, nacionalista, se inflama. Toma parte activa en los acontecimientos de Dresde de 1849. El levantamiento es un fracaso. Amenazado de arresto, se ve obligado a exiliarse a Suiza. Tiene 36 años. Decepcionado por el fracaso de la revolución, se recluye en sí mismo. No consigue adaptarse a la sociedad de su época y trata de reformarla por medio del arte. Redacta 4 tratados en los que rechaza la ópera tradicional y desarrolla su propia teoría sobre la obra de arte total. Todas las artes, poesía, música, dirección escénica o pintura, deben estar al servicio del drama lírico. Wagner se impone rápidamente en los medios musicales de Zúrich. Sin embargo, se siente solo. Su matrimonio es un fracaso. Sigue siendo el holandés errante a la búsqueda de un amor salvador. Cree encontrarlo en Mathilde Wessendonck, la esposa de uno de sus mecenas. Ella será su amante durante 6 años. La ruptura de esa relación apasionada es muy dolorosa para Wagner. Ella le inspira su nueva ópera. Tristán e Isolda se aman apasionadamente. Pero Isolda está prometida en matrimonio con el rey Mark. Los amantes se reunirán en la muerte. El rey Amfortas, en cambio, no ha sabido resistirse a Kundry. Sufre una herida, símbolo de su pecado. Parsifal le cura. Recupera el santo grial que había sido mancillado por el pecado de Amfortas. Es el Redentor. Nietzsche dijo, la espiritualidad cristiana de esta obra es decadente. Además, no puedo soportar esa música, cuya única misión es atacar los nervios. De ser un admirador, Nietzsche se ha convertido en uno de los más furibundos adversarios de Wagner. Parsifal es un éxito. Wagner está en la cumbre de su gloria. No obstante, sus angustias existenciales son más profundas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Parsifal es como el resto de sus héroes, Sigmundo, Sigfrido o Tristán, todos en busca de sus padres. Agotado y deprimido, decide marcharse a descansar a Italia con su familia.
El 13 de febrero de 1883 muere en Venecia a causa de una fulminante crisis cardíaca. Cosima queda desolada. Tal para todos los males que sufre una sociedad en plena mutación. Wagner no tarda en experimentar la necesidad de expresar una angustia profunda. Desde que nació en Leipzig, en Sajonia, el 22 de mayo de 1813, durante las guerras napoleónicas, ha perdido sucesivamente a su padre, forense en la policía, a su abuela, a su hermana y 7 años más tarde a su suegro, Ludwig Seller, a quien tanto quería y al que consideraba su verdadero padre. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? El misterio de sus orígenes es una obsesión en su vida y en su obra lírica. En su adolescencia, Wagner no siente ninguna vocación en particular. Piensa hacerse poeta y más tarde compositor. Estudia filosofía y música en Dresde. Es un alumno soñador y mediocre, pero curioso. Se apasiona por la mitología, Shakespeare y las sinfonías de Beethoven. Compone sus primeras obras a la edad de 20 años y trabaja como director de orquesta en Alemania y Rusia. Pese a trabajar intensamente, no alcanza a cubrir sus gastos. En 1839 huye precipitadamente de sus acreedores y se refugia primero en Londres y después en París tras escapar a una tempestad. Viaja con su primera mujer, la actriz Mina Planner, con la que se había casado 5 años antes. Acaban de reconciliarse después de una de las infidelidades de Mina. En París, los sueños de gloria no tardan en verse frustrados. La pareja vive en la miseria. Lo cual no impide a Wagner crear. Siente una necesidad visceral de componer, pero también de escribir sus libretos. Trabaja en la obra que pondrá su genio al descubierto, El buque fantasma, realizada a partir de la leyenda del holandés errante. Un marino, el holandés, es condenado a errar eternamente por los mares por haber desafiado a los dioses. Únicamente el amor de una mujer fiel puede librarle de la maldición. El amor de una mujer fiel puede librarle de la maldición. El buque fantasma es la vida de Wagner. En este libreto se tiene la sensación de que Wagner se está dirigiendo a Mina y que le dice de verdad: tú eres la mujer del futuro, tú eres la que me ha de salvar. Hasta ahora he sido un holandés errante, he ido de puerto en puerto y soy desgraciado. Sálvame, concédeme esa fidelidad, porque la ópera entera se basa en el concepto de fidelidad. You
Con el buque fantasma, yo me embarcaba en un rumbo nuevo, el de la revolución. Wagner acepta el riesgo de tratar un tema legendario en lugar de un tema histórico como era la moda. Para él, la leyenda favorece la emoción porque no obliga a descripciones que ralentizan la acción. Favorece la fusión de la poesía y la música. Mina y Richard cambian París por Dresde. ...1848... Marx y Engels redactan el manifiesto del Partido Comunista en una Europa sacudida por una inmensa oleada revolucionaria. Dividida en 39 estados, Alemania sueña con la unidad. Wagner, nacionalista, se inflama. Toma parte activa en los acontecimientos de Dresde de 1849. El levantamiento es un fracaso. Amenazado de arresto, se ve obligado a exiliarse a Suiza. Tiene 36 años. Decepcionado por el fracaso de la revolución, se recluye en sí mismo. No consigue adaptarse a la sociedad de su época y trata de reformarla por medio del arte. Redacta 4 tratados en los que rechaza la ópera tradicional y desarrolla su propia teoría sobre la obra de arte total. Todas las artes, poesía, música, dirección escénica o pintura, deben estar al servicio del drama lírico. Wagner se impone rápidamente en los medios musicales de Zúrich. Sin embargo, se siente solo. Su matrimonio es un fracaso. Sigue siendo el holandés errante a la búsqueda de un amor salvador. Cree encontrarlo en Mathilde Wesendonck, la esposa de uno de sus mecenas. Ella será su amante durante 6 años. La ruptura de esa relación apasionada es muy dolorosa para Wagner. Ella le inspira su nueva ópera. Tristán e Isolda se aman apasionadamente. Pero Isolda está prometida en matrimonio con el rey Mark. Los amantes se reunirán en la muerte. Primero en Londres y después en París tras escapar a una tempestad. Viaja con su primera mujer, la actriz Mina Planner, con la que se había casado 5 años antes. Acaban de reconciliarse después de una de las infidelidades de Mina. En París, los sueños de gloria no tardan en verse frustrados. La pareja vive en la miseria. Lo cual no impide a Wagner crear. Siente una necesidad visceral de componer, pero también de escribir sus libretos. Trabaja en la obra que pondrá su genio al descubierto, El buque fantasma, realizada a partir de la leyenda del holandés errante. Un marino, el holandés, es condenado a errar eternamente por los mares por haber desafiado a los dioses. Únicamente el amor de una mujer fiel puede librarle de la maldición.
El buque fantasma es la vida de Wagner. En este libreto se tiene la sensación de que Wagner se está dirigiendo a Mina y que le dice de verdad: tú eres la mujer del futuro, tú eres la que me ha de salvar. Hasta ahora he sido un holandés errante, he ido de puerto en puerto y soy desgraciado. Sálvame, concédeme esa fidelidad, porque la ópera entera se basa en el concepto de fidelidad.